Bueno, este febrero estamos viendo que eso el mundo lo tiene bastante alerta. Estamos cumpliendo ya un año del conflicto entre Rusia con Ucrania y ahora tenemos la participación de China, que eso es muy importante hoy en día. ¿Por qué? Porque uno pensaba que Rusia iba a quedar aislado, no iba a poder comercializar con el mundo, lo mismo Ucrania, la soja, el trigo, el maíz, el trigo se duplicó del precio, la soja subió a $650, lo cual nos trajo muchísimos problemas para los productores que tuvieron sequía, tenían contratos vendidos, soja vendida y tuvieron que salir a pagar esa diferencia de precio. Y eso fue un poquito por el conflicto entre Rusia y Ucrania, un poco por la volatilidad y la incertidumbre internacional y otro poco por motivación de los compradores al subir el costo, ¿no? Para cobrar un poquito las multas también de más. Hay que tirarle un poquito de la oreja a estos muchachos también. Eh, y este febrero lo que tenemos estamos muy particular. Cumplimos un año de este conflicto en donde muchos países y muchas empresas a nivel global se pensaron que se iban a quedar sin alimento. No iban a encontrar en donde compraban, que compraban en el Mar Negro, no iban a tener ese proveedor y no hay muchos proveedores tan grandes como es Rusia, como es Ucrania, de harinas en el mercado de trigo y cebada y principalmente para Rusia, África, que eran sus principales compradores. Y se empezaron a preocupar y ahí hizo subir los precios de todas las materias primas. En este febrero vemos que la soja está más abajo que en esos momentos, por supuesto, porque el mercado principal es Asia, es China. Y el trigo, como vemos, estamos en precios actualmente, en los mercados de futuros, estamos en precios por debajo de antes del conflicto. Y esto es porque el mercado financiero, el mercado de inversores, el mercado de especuladores, compradores y vendedores de contratos a futuro, lo ve que no hay tanto nerviosismo. Y más cuando Rusia consiguió un buen aliado que ha incrementado sus exportaciones casi un 20 y en algunas cosas un 30%, que es China. China le vende mucho a Rusia, que con el conflicto aquel comercial con Estados Unidos le empezó a vender a Rusia y Rusia le vende a China. Entonces, China deja de comprar algo en Estados Unidos y sigue comprando en Sudamérica, pero lo que no consiga en Sudamérica por eventos de sequía, lo va a ir a comprar a Rusia. Entonces Rusia por ahí resolvió con el problema del dólar, con el problema de las ventas de su mercadería, y por eso vemos los mercados que no buscan subir con tanta energía como el año pasado. Entonces, sí, lo que está impactando fuertemente es la sequía, que la vemos que está impactando fuertemente en nuestras regiones, y a algunos les favorece, a los que les llueve, y a los que no les llueve les perjudica, que acá es en donde tenemos que siempre, lo comentamos acá, hay que trabajar fuertemente en la gestión comercial, en no vender algo que no podemos tener, y después en los seguros de riesgo climáticos. Y bueno, es China, pero en realidad es todo Asia, ¿no? China, si miramos históricamente, le compraba mucho a Estados Unidos y principalmente alimentos, hasta que Brasil empezó a cobrar importancia, Sudamérica a cobrar importancia y somos los principales productores de soja, de maíz, de trigo del mundo, y eso hay que hacerlo valer, y de carnes también, entonces hay que hacerlo valer. Como todo comprador va a tratar de comprar de donde pueda comprar la mayor cantidad posible y más barato posible. Entonces, Rusia hoy no tiene mucho mercado para salir a vender, al no tener Europa o Estados Unidos por el conflicto. Entonces le vende a China. Más barato, le vende más barato. Pero todo lo que Rusia invada en el mercado chino nos va a dejar de comprar en Sudamérica. Aunque igual creemos que no da abasto, pero tiene una carta en la mano para negociar. Entonces, al estar en Rusia, nos va a estar amenazando, bueno, compro esto en Rusia, compro trigo, compro maíz, aunque no hay mucho, pero sí en Ucrania. Compro aceites, que tiene muchos aceites, es el principal exportador del Mar Negro, tiene el 70% del mercado. Entonces nos puede jugar en contra porque tiene un proveedor más barato. Por eso podemos ver una depreciación en los precios. Estados Unidos no está en este mercado. Si vemos cuando estaba el conflicto comercial, si recuerdan los precios, con Estados Unidos entró en conflicto con China y China compraba todo en Sudamérica y Estados Unidos no estaba en la película, tuvimos los peores precios de la historia y además con costos altos. Entonces, no es bueno que Estados Unidos no esté porque quedamos simplemente como el poder de China completamente. Y le podemos ver los precios bajar, como hemos visto estos últimos días, que China compra solo en Sudamérica. En enero las exportaciones americanas subieron porque China compró, ahora en febrero dejó de comprar porque Brasil empieza a exportar y el precio empieza a bajar. Es la ley de la oferta y la demanda, con lo cual nosotros tenemos que estar preparados para eso porque va a haber mucha volatilidad de precios. Vamos a ver los precios bajar 20, 30 dólares rápidamente, como subirlos también, porque
van a pasar estos momentos que los compradores van fuertemente para un país, después para otro hemisferio, y eso nos va a generar mucha volatilidad. Y atrás de esto están los inversores, los especuladores, que también ellos van, compran y venden y exacerban esta volatilidad de precios. Vos nos mencionás que esperemos mucha volatilidad en el mercado. Ahora, Sudamérica, ¿en qué momento entonces, porque eso es lo que nosotros estamos pendientes, nos arriesgamos a vender? O sea, ahora el paraguayo sigue cosechando, está levantando, tiene ya parte de los compromisos hechos, pero de repente va a querer no también esperar mejores precios. O sea, ¿en qué punto podríamos o con qué factores activos en el mercado podríamos tomar esas decisiones de cerrar negocios entonces? Y eso suele pasar. ¿Qué pasa? El sector productivo no es una fábrica del campo, es una industria así, pero a cielo abierto, y la cosecha es en un momento solo, y es cuando nos hacemos el grano. ¿Y qué pasa? En el mismo momento que nos hacemos el grano para poder vender, está Brasil, Argentina, y normalmente cuando son muchos vendedores al mismo tiempo y con mucho volumen, se le llama en el mercado internacional la presión de cosecha. ¿Qué significa? Que todos los productores salen a vender al mismo precio y el comprador está cómodo, trata de pagar lo menos posible, y eso hace bajar los precios. ¿Qué es lo que nos está sucediendo estas últimas semanas con el volumen que Brasil brinda hacia el mundo? Y eso hace bajar los precios. Entonces uno tiene que estar anticipado al mundo. Es inversamente cuando vamos al shopping, ¿no? Y uno va al shopping y está lleno de gente comprando porque hay ofertas, y a veces nos quedamos sin la mercadería y hasta que nos pueden llegar a subir el precio, nos ponen el cartel porcentaje de oferta, pero nos suben el precio porque va a venir todo el mundo a comprar. Bueno, esto es al revés. Vamos todos a vender al mismo tiempo y el comprador está cómodo esperando a ver quién le vende más barato, y empiezan a bajar los precios. Como productores y vendedores, lo que hay que jugar un poquito anticipado ese tiempo y saber, cuando los grandes salen a vender, los chicos sacrifican precio. Entonces ahí uno tiene que gestionar los precios en diferentes momentos. O esperar un poco después que vendan los grandes, o hacer cobertura de precios, jugar con el mercado financiero, con los futuros, con las opciones, con los seguros de precios, para no perder ese momento de venta de precios altos, o esperar el precio de momento de ventas altos más adelante. Esa es la estrategia número uno que hay que seguir, porque cuando los grandes salen a vender, normalmente hacen bajar los precios. Ahora, nos mencionabas también, bueno, lo importante que es para nosotros, ¿no? Para la economía mundial, cómo se están moviendo las decisiones que se van tomando en Estados Unidos. Se está hablando muchísimo de las decisiones que va tomando la Fed en cuanto a las tasas de política monetaria y cómo están mirando eso los mercados, ¿no? Para moverse. ¿Cómo afecta esto al mercado de commodities agrícolas puntualmente? Porque estamos hablando de la tasa de política monetaria y ya metemos otra vez el tipo de cambio, nosotros negociamos en dólar. ¿Cómo ves ese escenario ahora y las proyecciones que están anunciando por lo menos los organismos oficiales? Y bueno, eso normalmente perjudica por varios lados, por diferentes entradas al mercado de commodities. Si el dólar se deprecia, normalmente podemos ver unos commodities altos, pero un dólar que vale menos. Entonces ahí nos puede jugar un poquito en contra, porque salimos a comprar fertilizante en Rusia, por ejemplo, o en otros países, y vamos a necesitar más dólares. Entonces ahí nos juega en diferentes factores. Lo importante es esto, es que muchos que venían a invertir, a comprar soja, a comprar maíz, a comprar trigo y todos los productos agrícolas o carne, que invertían en el mercado de futuros porque veían que no pueden comprar campo, pero sí pueden comprar un papel que vale como soja y sube el precio y ganan dinero. Y estos muchachos que compraban y le hacían un 10%, un 15%, un 20%, ahora van, compran un papel del gobierno americano que garantía 100%, y le ganan un 6, 7, 8% anual sin hacer nada. Entonces, esto a veces deriva muchos fondos disponibles. Alguien que tiene la decisión de decir, compro soja, compro un apartamento, compro un papel de deuda americano, que tiene una tasa muy alta y cero riesgo, porque el apartamento capaz que tengo riesgo, lo alquilo, no me pagan, no termina la obra. Comprar soja también, después hay una sequía o hay problemas de calidad, un conflicto bélico y los precios varían, y tengo riesgos. En el papel americano no, tengo cero riesgo, es el que menos riesgo tiene en el mundo, y está considerado como cero riesgo, y además me pagan un 5, un 6 o un 7% anual, sin hacer nada, solo por comprar el papel. Y muchos fondos se van para ese lugar y empiezan a generar captación
Zafra 2022-2023, Sudamérica, acá Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay. ¿Cuál es la situación en la que vos nos estás viendo como región? Hablemos como región, sabemos que incluso en cada país varía muchísimo por zona, pero mirando un poquitito como bloque nuestro papel en el mercado global, ¿cómo lo ve Federico? Y creo que es un bloque muy importante, tal cual lo aclaraste. Cada país es un circo aparte, ¿no? Y más Brasil que tiene diferentes estados, pero después tenemos Argentina con sus peculiaridades, Uruguay con su sequía, Paraguay con también sus diferencias climáticas y con una región muy particular con Brasil que es un muy buen comprador. Pero como bloque hay que aprovecharlo porque somos el bloque productor más grande del mundo, mucha facilidad para exportar en los puertos, para sacar mercadería, industrias locales también que pueden agregarle valor, tanto Brasil como Argentina. Es muy importante el bloque. El problema es que no trabajamos como bloque. Entonces ahí nos saca un poquito de poder, de poder de negociación a nivel global. Si trabajaríamos como bloque, creo que tenemos, igual que Estados Unidos, como bloque sale a no vender, puede jugar un poquito con los precios y hacer subir los precios particulares. A nosotros los precios particulares no pueden subir por una maña de Argentina o por un exceso o un paro de camiones en Brasil, después el resto o por los eventos climáticos que no lo controla el hombre, pero después no trabajamos como bloque, pero podríamos aprovechar y generar menos volatilidad en los precios en la región y además que nos compren más caro. Pero eso no, normalmente somos, después del Mar Negro, somos la zona más barata del mundo para venir a comprar productos. Federico, último ya, en cuanto a logística, recuerdo que todo lo que fue pandemia complicó muchísimo, más de lo que ya teníamos complicado nosotros acá en Paraguay, ¿no? En cuanto a costos, elevando todo. ¿Cómo están los costos logísticos para las materias primas desde nuestra región? Y los costos han bajado, no como el furor en ese momento, han bajado internacionalmente. Lo que nos juega un poco en contra en la región, sí, es el río, ¿no? El río como decíamos, y la política de Argentina que nos pueden cobrar un peaje en la región, si entramos en una industria que nos favorece, si las mercaderías de Sudamérica, lo que bajan todo por el río Paraná, Paraguay y va al río Uruguay, nos favorecen que entre en una industria en Argentina y salga con valor agregado, como harina, como soja, y nos pagarían más, pero si nos van a estar cobrando un peaje por la tienda, otro peaje por el flete o por el uso del río y después un dólar especial para no sé qué, eso nos va a encarecer indirectamente. Pero a nivel internacional han bajado los fletes, vemos que el petróleo ha bajado también, hay problemas logísticos en Brasil, con lo cual, y problemas logísticos de cosecha, no llega mercadería y hay mucha logística disponible en Brasil, y eso también nos hace bajar los costos, y todo eso hay que aprovecharlo. O sea, hoy en día no es un problema de logística, sino más es un problema climático que termina afectando indirectamente la logística y después un problema político, también económico en la región por los diferentes tipos de cambio. Argentina saca el dólar soja y se vuelcan los compradores a Argentina porque saben que pueden comprar, le entregan la mercadería y es más barata, será otra calidad pero más barata. Entonces eso termina dañando un poquito la logística. Es un momento muy crucial, parece que el mundo está más tranquilo y que el conflicto es más llevadero a nivel global, pero sigue la volatilidad y la incertidumbre, con lo cual el productor y el sector y como país tenemos que estar preparados para la volatilidad, para la incertidumbre y tratar de controlarlo dentro de lo posible. Sabemos que es muy difícil, pero dentro de lo posible y por eso es muy importante estar bien informado y tomar buenas decisiones con cobertura para tener por lo menos la tranquilidad posible de que vamos a vender a buenos precios y obtener margen. Así que muchísimas gracias a ustedes como siempre y buena jornada para todos.